Nuestro programa ya estamos en contacto con el legislador Matías Chamorro, con quien vamos a charlar principalmente con esto que decíamos, Andy, de este, no sé si será el segundo, pero al menos es Sí. el encuentro, el primero que conocemos luego de aquel que se realizó Exacto. en Villa Carlos Paz con intendentes y autoridades del socialismo de todo el país en 2018. 2018. Aquel fue presencial y en estas Sí. circunstancias este muy probablemente sea de manera virtual, vía Sí. streaming. Los saludamos a Chamorro. ¿Cómo estás, Matías? Andrés y Santiago te saludan de este lado. ¿Qué tal, Andrés, Santiago? ¿Cómo le vas? Buenas noches. Un gusto estar en su programa como siempre. Bueno, Matías, hablamos un poco de este encuentro como para iniciar la charla y tiene que ver con reunir a las autoridades que el socialismo tiene en las distintas ciudades del país, ¿no? Como habían hecho en esa oportunidad, en este caso en un contexto de plena pandemia, de virtualidad, ¿no? Así es, bueno, estamos convocando este encuentro nacional de ciudades y lo hemos denominado Construyendo Ciudades Inclusivas. La idea es, como ustedes bien dicen, hacer una continuidad a aquella experiencia del 2018 en donde se pudo reunir varias experiencias exitosas de ciudades afines y que llevan adelante gestiones importantes con gestiones de medidas progresistas. Y bueno, como ustedes comentaban, de esta manera hoy no se puede reunir, así que lo vamos a hacer de manera virtual. Hemos previsto tecnológicamente una serie de salas como para que pueda haber espacios de discusión y de reflexión por distintos ejes, y también para que pueda haber una participación de intendentes y de intendentas en el cierre, en donde, bueno, pueda haber un intercambio de experiencias y de valoración de cosas concretas que le hace falta a los vecinos. La verdad que esta vez estamos contentos porque creemos que el momento amerita superar diferencias, propender al diálogo, convocar con amplitud y centrarse en lo concreto, en soluciones concretas que le sirvan a los vecinos y a las vecinas. Y para eso las gestiones locales son muy importantes, porque en general en las localidades la grieta no está tan profunda, se pueden establecer canales de diálogo, de construcción constructiva entre distintos sectores, y bueno, a eso convocamos y a eso estamos pensando encontrarnos entonces el fin de semana que viene, el 13 y 14 de noviembre, con estos dos elementos que les decía. Poner en valor este momento que implica la necesidad de priorizar las gestiones locales como elementos de construcción de soluciones, y además una convocatoria amplia que supere la grieta en que por ahí nos quieren someter, y por eso convocamos, por ejemplo, de Córdoba, bueno, al espacio nuestro de gestión vecinalista con Carlos Paz, Cosquín, Las Varillas, Arroyito, General Dehesa, pero también a las ciudades importantes de la provincia de Córdoba, como es el intendente de Río Cuarto, como es el intendente de la ciudad capital, Martín Yarlora. También va a estar presente y hemos invitado para que comparte ese espacio el intendente de Rosario, el intendente de Santa Fe, que son del Frente Progresista y que por ahí también van a compartir con espacios radicales como el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, o bueno, como decía, intendentes de espacios vinculados al PJ, como el intendente Llamosa de Río Cuarto, que está pronto a las elecciones allá en el sur de la provincia con Hacemos por Río Cuarto. Esa es la convocatoria que el socialismo está llevando adelante. Chamorro, ¿va a participar Esteban Avilés? Bueno, Esteban es un amigo del espacio hoy. Por supuesto, él tiene obligaciones en el Ejecutivo de la provincia, pero es una personalidad que tiene mucha experiencia de gestiones locales, tiene dos experiencias muy importantes ahí en la ciudad de Carlos Paz, así que va a estar invitado para poder acompañarnos seguramente en algún eje. Pero bueno, él ya no es más intendente, tiene importantes responsabilidades en materia de turismo en la agencia, como ustedes saben, así que por supuesto lo vamos a invitar, pero en su calidad de miembro del Ejecutivo Provincial. Chamorro, en dos oportunidades, en el poquito tiempo que tenemos dialogando, se refirió a la grieta y en poder saltear esta situación que desde hace muchísimo tiempo y de manera cada vez más profunda, diría yo, nos atraviesa a los argentinos. Tanto es así que hoy hay gente que piensa en ponerse o no una vacuna contra la pandemia de acuerdo al gobierno que la traiga, ¿no? Lo que parece verdaderamente una locura. Pero digo, ¿cómo se hace
para intentar tender un puente entre estos dos sectores divididos por la grieta hoy en día? Bueno, yo soy y el socialismo es un espacio político que justamente refuerza esta idea de que en este momento de profunda crisis sanitaria y económica, las diferencias y tensar los extremos no le sirve a nadie, al contrario, es un negocio de muy pocos que se autoabastecen tensando esa realidad política. Hoy creo que los argentinos y las argentinas piden, los cordobeses y las cordobesas piden espacios de consenso, espacios de diálogo, y que los que tenemos responsabilidades públicas y políticas nos sentemos en una misma mesa para coincidir y trabajar sobre esto, sobre las coincidencias, en donde por ahí podemos tener diferencias históricas, ideológicas, de percepción, pero hay que ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales que sean políticas de Estado y que podamos llevar adelante como única alternativa para superar este momento tan difícil. ¿Imaginó en El algún tiempo momento? lo obliga a tener presente. Claro. Nacionalmente, por ejemplo, nosotros impulsamos la conformación del Consejo Económico Social, que en su momento el presidente había anunciado y que se viene demorando. Claro. Y bueno, y facilitamos estos espacios como estos encuentros para poder ser nexo y perno conductor entre experiencias concretas que nos permitan, bueno, trabajar con las coincidencias. ¿Imaginó en algún momento que el socialismo tuviera que mediar entre, digamos, una postura del oficialismo y una oposición bien marcada también por la derecha, digamos, ustedes tendiendo puentes entre estos dos espacios? Bueno, el socialismo siempre ha tenido esa tarea y esa vocación frentista de unir las partes, de transitar un espacio de centro-izquierda democrática y que podamos, como digo, por ahí tomar en cuenta de las mejores experiencias nacionales, del peronismo y del radicalismo, un cauce que nos encuentre en una mesa de diálogo, como le decía. La verdad que en estos momentos complejos de la política, porque la verdad que cuando uno le pregunta a los ciudadanos, la izquierda y la derecha se encuentra tan desdibujada que, bueno, poder poner un orden, un canal de participación y de diálogo, me parece que siempre ha sido la vocación del socialismo, y la verdad que sí nos encuentra y me imagino mediando en esa situación. Ya en el 2019, a nivel nacional, conformamos un espacio que en ese momento se llamó Consenso Federal, con radicales, peronistas y con todos aquellos hombres y mujeres que pensábamos que había que construir una alternativa superadora a la grieta. Bueno, ese espacio todavía está, lo abonamos y llevamos adelante posiciones que implican acompañar lo que nos parece que el gobierno nacional lleva adelante con corrección y en un buen sentido, siempre aportando críticas constructivas. No somos de los espacios que propenden a generar críticas destructivas por la misma oposición, y también ponemos en valor alguna vocación de algunos opositores que, por supuesto, seguramente en ese rol de oposición tienen propuestas y subrayan cuestiones que también tienen que ser contempladas. Así que esa ha sido nuestra vocación histórica y la estamos llevando adelante. Matías, el kirchnerismo por allí manifiesta algunos ejes fundamentales del socialismo, pero el socialismo tiene que salir a señalar que el kirchnerismo no es el socialismo específicamente. Digo, hay muchos que lo identifican con el partido, ¿no? Tal vez erróneamente. Mira, yo creo que el kirchnerismo es un espacio dentro del partido, del movimiento justicialista, que es un espacio importante dentro de la coalición que hoy gobierna, pero el mismo espacio de conducción nacional plantea que es un espacio justamente de coalición, en donde ahí abona un espacio kirchnerista más duro, más rígido, más vinculado a la presidenta, espacios más con una mirada socialdemócrata, de orígenes radicales, progresistas, más vinculados por ahí al perfil del presidente,
pero nosotros seguimos siendo un espacio, un partido político y un espacio político que no participa del gobierno nacional, no forma parte del gobierno nacional, como te decía, somos un espacio independiente del gobierno nacional, que, como te digo, por ahí tenemos una mirada de acompañar algunas cuestiones que nos parecen positivas, pero también somos muy críticos a la hora de tener presente algunas medidas que realmente no entendemos. Claro. La reforma judicial, la expropiación de Vicentín, las marchas y contramarchas, el tema de las jubilaciones y demás. Pero bueno, todas estas cuestiones que hacen más a la política y al interés de los que hacemos política, me parece que en este momento están un poco alejados de la vida cotidiana del vecino y la vecina. Digamos, hoy está la gente muy preocupada por la cuestión sanitaria y muy preocupada por la cuestión económica del sustento. Me parece que ahí lo que sí coincidimos con el gobierno nacional es que el rol del Estado es fundamental en este momento y que tiene que ser el Estado quien vele por la salud y por el trabajo de los argentinos y las argentinas. Y me parece que en eso también el gobernador de la provincia de Córdoba ha sido criterioso en ese sentido y que ha tenido por el frente, digamos, la prioridad de garantizar el tema sanitario y que hacer un difícil equilibrio para también acompañar a cada cordobés y cordobesa en la cuestión económica. Chamorro recién dijo, entre las cosas que no estaban de acuerdo, mencionó a Vicentín. Por una cuestión de momento político, porque digo, en todo caso el socialismo es más cercano a este tipo de políticas de estatizar empresas que no se ajustan a derecho en este caso, al tema de la cantidad de impuestos y los fraudes que se cometieron a través de esta empresa. Digo, daría la sensación que un movimiento de izquierda estaría más de acuerdo con esta expropiación. ¿Por qué usted lo mencionó como las cosas que no estaban de acuerdo? Bueno, porque nosotros incluso lo manifestamos en algunas actividades que hemos hecho en la provincia y también con nuestros representantes parlamentarios a nivel nacional. Nosotros, y fundamentalmente este caso de Vicentín, que atravesaba la realidad productiva de una provincia tan importante como Santa Fe y como Córdoba, porque los principales damnificados de esa realidad eran productores cordobeses y santafesinos. Reivindicamos el rol del Estado, nos parece muy positivo la cuestión de poder tener alguna intervención en relación a poner orden a esa dificultad, pero nos pareció que la iniciativa del gobierno primero llegó un poco tarde, en el sentido que esta dificultad se había presentado casi un año antes, y después el mecanismo para declarar de utilidad pública con una intervención y demás, estando funcionando en el Parlamento, nos pareció que era un mecanismo que nosotros no sería el mecanismo que habríamos optado. Por otro lado, siempre fuimos propensos y en acompañar y hemos tenido propuestas concretas, tanto en Santa Fe como en Córdoba, de que este tema, fundamentalmente de Vicentín, debía estar con una participación estatal importante, pero también debía contemplar al movimiento cooperativo, a los acreedores privados, con una construcción un poco más asociativa de la propuesta y no en un 100% estatal como proponía el Estado. Bien. Chamorro, le agradecemos el contacto y la posibilidad de hablar con usted. Bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Bien, ahí estaba el legislador. Han quedado muchos temas también para afrontar, ¿no? Porque él estaba, por ejemplo, presentando, lo ha hecho, un proyecto para que la comisión inmobiliaria del 5% en alquileres sea pagada por el propietario y no por los inquilinos. Bueno, es un tema que quedó pendiente, por ejemplo. Bien, pero vamos a la pausa, Andy, Dale. y luego ahora mismo nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la pandemia y la situación de los médicos y el personal de salud del país.